Desde aquel primer mensaje en la Catedral de Cristal llamado El Hombre de la Puerta, ese fue el primer sermón en la catedral, ya casi va para 11 años, hasta la fecha, y sin contar las cadenas de los 7 días, Semana Santa, las 50 noches que estuvimos en la carpa Riverdome, 50 noches predicando en un verano, las noches de ADN, las jornadas de ADN que son para líderes, las cumbres de poder que nunca se grabaron. Hablamos nada más que de mensajes los domingos. Desde hace casi 11 años llevamos 666 mensajes. Yo sé que muchos que siguen nuestra página, que siguen nuestras redes, lo sabían. Aunque algunos piensan que el número en sí mismo acarrea alguna maldición, que deben ser los mismos cristianos, digo, que le temen al virus y nos proponían saltar el número, ¿no? Yo dije, no lo vamos a saltear. Había gente que decía, y cuando llegue el mensaje 666, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a saltear? ¿Vas a pasar del 665 al 667? No, este es el mensaje 666. Y yo justamente quiero aprovechar este número tan singular que asusta a propios y extraños para hablar de los milagros que estamos necesitando en esta temporada. Mira hasta qué punto llega el miedo que me dijeron si yo iba a predicar el mensaje 666 o si iba a saltarlo. Mira hasta qué punto hay temor. Yo no lo podía creer. Me decían, pero lo vas a predicar y sí, es un número más. Ahora, bien podría hablar del número, la simbología, los que pretendían que íbamos a transitar por la escatología, por el apocalipsis, por el anticristo, la bestia. No, este mensaje se llama Milagros en el 666 de una manera arbitraria, en un número tan particular, en un número que hasta a algunos les produce miedo. Yo quiero hablar de los milagros que estamos necesitando en esta temporada. Necesitamos milagros. Necesitamos vivir un tiempo de renuevo, un tiempo de cosecha. Y por eso, insisto, en el 666 yo quiero hablar de milagros. Porque el cristianismo no se ha edificado sobre el fundamento de una filosofía, de un código de ética, de un puñado de doctrinas. La base de nuestra fe es el milagro de la tumba vacía. Insisto y mantengo que si la resurrección y los milagros no sucedieron, el cristianismo es una de las bromas más pesadas de la historia. Porque no solo habremos desperdiciado nuestras vidas adorando a Cristo, sino que habremos vivido una mentira. Habremos adorado a un Cristo que sigue muerto en una tumba. Sin embargo, adoramos a un Cristo vivo y revolucionario. Los que crucificaron a Jesús para ser justos y equitativos, nunca lo acusaron de ser un tipo aburrido, un tipo pusilánime. Por el contrario, pensaban que Jesús era dinámico, que les producía inseguridad, escozor. Los alteraba, los provocaba. Y después las generaciones posteriores se encargaron de acallar esa personalidad del Señor, esa personalidad impactante que registran las Escrituras. Y lo rodearon de una atmósfera de tedio, de aburrimiento, en una atmósfera sacra, que nada se parece a nuestro Jesús. Le cortaron las garras al león de Judá, ¿no? Lo certificaron como suave, como alguien humilde, casi, insisto, rozando lo pusilánime, recomendándolo como una mascota adecuada para los pálidos eclesiásticos, las ancianitas piadosas. Mejor dicho, algunos lobotomizaron su lado más salvaje. Y le hemos dado a las personas un Jesús que aburre y no un Jesús que transforma y hace milagros. De tanto en tanto aunque tengo muchos años de peregrinar cristiano, yo vuelvo a las Escrituras y las leo con ojos nuevos. Le digo, Señor, Espíritu Santo, muéstrame a ese Jesús que a lo mejor me perdí detalles, que lo sagrado se me volvió común. A veces vuelvo a leer los evangelios para ver si me perdí alguna faceta de su carácter, de su temperamento, porque a veces uno supone que conoce a Jesús. Y cuando leo las Escrituras, insisto, con ojos nuevos, leo los evangelios, me doy cuenta que el león de Judá todavía sigue rugiendo, que no se ha callado, que hasta Apocalipsis sigue rugiendo y después que terminan las Escrituras sigue siendo ese Cristo que predicamos, revolucionario, vivo.
Pero parece que como que a medida que pasan los años, o corren los siglos, o pasan las décadas, hasta se inventaron un Jesús prudente, que evita los líos, que evita los conflictos. Yo me doy cuenta cuando me escriben, cuando me dicen esto no haría Jesús, Jesús no se metería en lío, Jesús sería prudente, cuando en realidad tienen una imagen que les vendió Hollywood, o lo que es peor, una imagen que les vendió su propio líder. Me sorprende de que algunos tienen una visión de un Jesús oxigenado, un Jesús distinto al que registran los evangelios. Lo sé porque me lo dicen. Jesús no contestaría así, Jesús no provocaría, Jesús no ofendería, Jesús se llevaría bien con todos. Es obvio que no conocen al Jesús de la Biblia. Y no porque era un grosero, pero sí era alguien que estaba vivo, que provocaba, que sabía cuál era su misión. Me fascina una respuesta de Jesús que está como semi-escondida en la Biblia, digo, no es de las más predicadas. Ahora cuando se las comparta van a ver que no es de las que más utilizamos los evangelistas o los pastores. La Biblia narra que llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús, huye, vete porque el rey Herodes Antipas quiere matarte. Así que termina lo que estás haciendo, arma la mochila y vete. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana voy a estar expulsando demonios y curando a los enfermos. Y cuando termine al tercer día, ahí me voy a ir. La historia está en Lucas 13:31. Porque alguno dice, ¿eso dijo el Señor? Sí. Y uno puede buscar distintas traducciones. En alguna dice que le dijo zorro, en otras dice que le dijo zorra. Lucas 13:31. Herodes Antipas dice que te tienes que ir. Y Jesús, lejos de ser prudente, dijo, yo voy a terminar de liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos y me voy a ir cuando termine. Y la palabra que usa zorra en griego es alopex, que se refiere figurativamente a una persona astuta y posiblemente insignificante. O sea que en la mentalidad hebrea se le decía zorro, zorra a un usurpador, a alguien sin linaje, a alguien tonto, simple. De hecho, el profeta Ezequiel presentó a los profetas falsos en su momento como zorras. Ezequiel 13:4 dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Hablando de los, obviamente, de los falsos profetas, de los que no venían de parte de Dios. Y así Jesús se refirió a quien quería controlar su manera de llevar adelante el ministerio. Y esa valentía, esa temeridad, esa intrepidez de Jesús, la veo a través de todas las escrituras o de todos los evangelios. Y la mayor ilustración, yo decía esta semana, cuando lo volví a leer con ojos nuevos, digo, la mayor ilustración, la máxima ilustración de Jesús, que lo pinta de cuerpo entero, es la derrota sobrenatural hacia los demonios o con los demonios llamados Legión. ¿Se acuerdan del hombre que estaba poseído por demonios? Que se llamaba Legión. Legión eran las divisiones militares de los romanos. Legión eran unos 6.000 soldados del imperio. Y este tipo tenía 6.000 demonios adentro. No podían restringirlo con cadenas porque las rompía. Tenía la fuerza de 6.000 demonios. Yo he visto endemoniados. Y he visto la fuerza sobrenatural que suelen tener. No me consta que alguna vez yo haya estado ante un endemoniado que tenía una legión dentro. Pero imagino lo que habrá sido esto. Legión vivía entre las tumbas. Había perdido completamente sus facultades mentales. Era el azote de la región. Y Legión lo ve al Señor desde la distancia y comienza a correr hacia Él. Y ahí es donde quiero que pulses el botón de pausa. Porque la Biblia no dice cuál fue la reacción de los discípulos. Pero yo apuesto que estaban listos para salir corriendo. Y Jesús no se inmutó, se quedó ahí. Absolutamente valiente, temerario, sin miedo ante el mal. Y es exactamente allí donde se encuentran los milagros, del otro lado del miedo. Los milagros siempre ocurren del otro lado del miedo. No de esta vereda del miedo, del otro lado. Por eso el Señor domingo tras domingo nos viene hablando acerca del temor. Y voy a las Escrituras y veo que en una lucha de 6.000 demonios contra uno, eso no impidió que Jesús retara a Satanás.
Y en términos pugilísticos fue un nocaut técnico. El endemoniado, ¡plin!, cayó de rodillas ante la primera campana. Ahí, derrotado. Ese es Jesús. Jesús derrotó a esa legión de demonios enviándolo a un hato de cerdos que se ahogaron en el mar de Galilea. Por eso me encanta cuando Jesús define el objetivo del amor. Dice, el amor, entre otras cosas, el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el amor lo que te hace es pararte firme en tu fe. El amor hacia Dios hace que te pares firme ante una legión de demonios, ante una legión de virus, ante una legión de pandemias. No importa cuáles son tus circunstancias. Si temes a Dios, lo diré otra vez, no tienes nada más que temer, ni a nada ni a nadie. Y eso incluye al mismo diablo o a sus 6.000 demonios. Hay miles de fobias clasificadas. Hay miles de miedos, pero solo nacemos con 2 que se presumen que pueden ser congénitos. El miedo a caerse, que es la sensación que todo bebé tiene de irse al vacío, y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás son miedos aprendidos. Eso significa que si son miedos que hemos aprendido o mal aprendido, los podemos desaprender. Y la clave para desaprender los miedos está en la revelación del amor de Dios. Cuando uno tiene la revelación del amor de Dios, cuando uno conoce, tuvo un encuentro con Él, se fuman los miedos, de verdad te digo. Se fuma el miedo al fracaso, el miedo a lo que opinen los demás. Yo no podría haber llegado hasta donde Dios me trajo en su providencia divina con miedo a lo que opinen los demás. A mí no me importa lo que digan los demás. Y los que me siguen hace años saben que de verdad no me importa. Ni los aplausos, ni las críticas. De nadie, ni de los colegas, ni de la gente. Solo me interesa lo que Dios opine de mí. Perdí el miedo al qué dirán. No me importa. De verdad, no me importa el qué dirán. Hace años. Me resbala todo, piel de rinoceronte. Mucho menos voy a tener miedo a una enfermedad, a un virus. Si sigues creciendo en el amor de Dios, lo único que te queda es el temor a Dios. Por eso el domingo pasado y el anterior Dios nos vino hablando de tener temor a Dios para no tenerle más miedo a nada. La voluntad de Dios y servir al Señor y estar alistado en su ministerio no es una póliza de seguros. Nos vamos a enfrentar con legiones, nos vamos a enfrentar con dificultades. Aquellos que algún día corrieron a un altar o en la intimidad de su habitación hicieron el pacto de servir al Señor, bueno, sepan que se metieron en un plan atrevido, audaz, valiente, temerario. No tenemos el llamado, la comisión de sostener el fuerte prudentemente hasta que vuelva Jesús. Ser prudente con los que nos quieren controlar. No, el Señor nos dijo que nosotros tenemos la misión, que Él murió por nosotros porque tenemos la misión de ser peligrosos, temerarios, audaces. De eso tenemos que estar hechos los líderes. El Señor murió para que retemos a las legiones, al diablo, y vivamos una atmósfera de milagros. ¿Qué son los milagros? Bueno, por definición, es la violación de las leyes naturales. Cuando decimos, y esto es un milagro, no tiene explicación ni científica, ni lógica, ni de sentido común. Y yo sé que hay una línea muy delgada entre el discernimiento y el escepticismo, el no creer. Discernir es filtrar lo falso, tenemos que discernir. Cuando uno discierne, obtiene lo verdadero, sonsaca lo bueno de lo malo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero nunca hay que permitir que la existencia de lo falso, que sí lo hay, nos impida creer lo que es verdad. Porque si cortamos y eliminamos los milagros, le cortamos las piernas al cristianismo, nada tendría sentido. Ahora, yo soy consciente que hay mucha gente desilusionada mirándome ahora que ha perdido la fe, la esperanza de recibir un milagro. Que ya no tiene esperanzas de volver a creer. Yo sé que del otro lado hay gente que se llevaron fiascos yendo a cruzadas o un líder les falló o alguien les prometió que tendrían victoria o que comprarían la casa, que tendrían un auto nuevo, que se sanarían del cáncer y de pronto tuvieron que
despedir a un ser querido o caminar por un panteón preguntándose qué falló. Pero es un error que permitamos que una desilusión o que varias nos hagan tirar la toalla y que ya no esperemos milagros del Señor. Es un error generalizar. Es un error que el dolor, yo sé que hay mucha gente, el Señor me mostraba durante esta semana, mientras me daba este mensaje, que hay mucha gente del otro lado dolida por situaciones adversas, por situaciones límite, que te han hecho no creer en nada. De hecho, en las redes se escriben, no creo en nada, mi pastor me abandonó, ¿dónde está la iglesia de Cristo ahora? Perdí mi trabajo, me estoy divorciando, parientes, seres queridos míos están enfermos de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad. Yo noto, aún en nuestra familia cristiana, hay gente que tiene desazón, que está triste. Y yo quiero mostrártelo en esta imagen. En 1911, un psicólogo suizo estaba tratando a una paciente que no tenía memoria a corto plazo. Es una suerte de Alzheimer progresivo, pero es gente que tiene esta patología, que se va olvidando lo más inmediato. Recuerda cosas a lo mejor muy nítidas de la niñez, pero se va olvidando lo inmediato. Y este doctor, este galeno, al inicio de cada encuentro, se saludaba con la dama con un apretón de manos. Entonces un día el director dijo, voy a hacer una prueba. El director del instituto, ¿no? El médico dijo, voy a hacer una prueba. Cuando la paciente extendió la mano para saludarlo, él se escondió un alfiler en la suya y la pinchó. Entonces la mujer enseguida retiró la mano con dolor. Y minutos después ella ya no recordaba más el pinchazo. Pero a partir de ahí ya no lo saludaba más con un apretón de mano. O sea, no recordaba el pinchazo porque tenía esa patología de olvidar lo inmediato, pero ya no lo saludaba más. No sabía bien por qué, pero sentía que no podía confiar de todo en ese hombre. Eso se llama el residuo del dolor, el efecto residual. El efecto residual del dolor le impedía extender la mano para saludarlo. Y eso es lo que a veces tenemos. Y yo sé que hay personas que tienen un residuo del dolor. Piensan en la desilusión como un pinchazo y duele. Has creído, has orado, has confesado, repetiste el decreto de un pastor o una declaración de fe, dijiste me empodero y hoy estás diciendo ¿qué me pasó? Y cuando la desilusión duele, son muchos los que dejan de extender la mano hacia Dios. La retiran. Hay gente que retira la mano cuando uno le dice, Dios quiere hacer milagros. Es que algunos se vacunaron contra el Evangelio porque se desilusionaron. Y hoy, aunque sea torpemente, este servidor, con la ayuda del Señor, quiere intentar que vuelvas a estirar la mano hacia el Señor. Que vuelvas a confiar. Yo sentí que el Señor me dijo, quiero que la gente vuelva a confiar en mí. Quiero que mis hijos confíen en mí. Yo voy a tratar de transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón. Solo puedo hablar a tu intelecto, pero con el Espíritu Santo siempre hacemos un equipo. Yo hablo a tu intelecto, a tu mente, y Él mientras va a llegar donde yo no puedo, que es tu alma, tu corazón, lo más profundo de tu ser. Quiero intentar de que ese residuo del dolor se vaya y que creas en los milagros, que este sermón 666 sea inolvidable, no por los dígitos, no por el número, sino porque contiene milagros. Porque hay un antes y un después a partir de oír esto. En el siglo I, los fariseos estaban tan concentrados en las leyes que no podían ver los milagros que sucedían justo frente a sus ojos. Se perdieron los milagros y se perdieron de ver al Mesías porque les cegaba su legalismo, les cegaba la ley, el celo por cuidar la disque sana doctrina. Pudieron haber sido los testigos oculares de ver a Jesús. Cualquiera de nosotros, si tuviera una máquina del tiempo, diría, yo voy a los tiempos de Jesús para conocerlo. Estos tipos estaban ahí y se perdían el milagro de conocer al Mesías caminando entre ellos. Dios hecho hombre caminando entre los humanos. Y esa ceguera es uno de los riesgos más grandes para la salud espiritual. Es cuando lo sagrado se vuelve común. Nuestra iglesia sabe eso de memoria. Cuando lo sagrado se vuelve común. Dios nos ha cableado para que seamos hipersensibles a nuevos estímulos, a nuevas revelaciones,
Pero con el tiempo lo habitual nubla nuestra vista a todo lo nuevo que Dios hace. Por eso yo digo qué lindo es volver a leer las Escrituras con ojos nuevos, aunque tengas años de caminar con Él. Porque perdemos nuestra conciencia de lo milagroso y con ello perdemos nuestro asombro. Y cuando perdemos el asombro por el Señor, perdemos la reverencia por Él. Y cuando perdemos la reverencia, perdemos el temor por Dios. Y como dije en domingos anteriores, cuando perdemos el temor a Dios, le tenemos temor a todo, incluso a un simple virus. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, inventó su propia versión de la Biblia. Hace poco lo estaba leyendo, no lo podía creer. Pero es verídico. Él creía en Jesús a su modo. Entonces se creó o se hizo editar, una Biblia especialmente para él, la Biblia Jefferson, que existe hasta el día de la fecha. Creó una Biblia abreviada y eliminó todos los milagros, porque él respetaba a Jesús como alguien sabio, como un profeta, pero no creía que hizo milagros. Así que borró el nacimiento virginal, la resurrección y todo hecho sobrenatural que había entre ambos sucesos. ¿Cuál fue el resultado? El de un evangelio castrado, un león de Judá sin garras. Y creo que nosotros cometemos a veces el mismo error al crear un Dios a nuestra imagen. Y en lugar de vivir una vida con el parámetro sobrenatural que presentan las Escrituras, seguimos una versión abreviada de la Biblia, sin poder. Cuando tú le restas los milagros, como lo hizo Thomas Jefferson, lo que queda es un Jesús sabio, un puñado de doctrinas, pero un Jesús débil. Hay gente que sigue las enseñanzas del Señor, sigue su ética, su doctrina, pero nunca experimentan sus milagros. Si se anuncia una pandemia, están aterrorizados, porque lo único que conocen es la doctrina, la sabiduría, pero no conocen al que caminó sobre las aguas. Y se convierten en personas, como dice un querido pastor amigo de Argentina, que en lugar de seguir a Jesús, siguen los consensos, la democracia, lo que dice la mayoría, y piensan que la voz del pueblo es la voz de Dios. En Juan 14:12 tenemos una de las declaraciones más valientes de la Biblia, de las más poderosas. Salieron de la boca de nuestro Señor. El que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores. Imagínense los que oyeron esas declaraciones, que estaban viendo lo que Jesús hacía. Y Él dice, todo esto lo van a hacer, pero mayor. Esto significa que te vas a ocupar del pobre, que vas a lavar pies, vas a vivir milagros y vas a ofender a muchos fariseos también. No podemos editar a Jesús y quedarnos con las mejores partes y la que no nos gusta, decir, no, en eso no lo voy a imitar. Vas a ofender fariseos. Y además vas a caminar en medio de lo milagroso. Y no serás solo como un testigo ocular, sino como un catalizador, un provocador, alguien que provoca el milagro. Serás parte de la resistencia en lugar de ser parte de un grupo de borregos asustados. Te pido que me creas cuando te digo que eres el milagro de alguien. Somos el milagro para los que están asustados. Yo mismo soy el catalizador de un milagro. Sé que hay gente que me ha dicho, me he atrevido a salir a dar de comer a la gente, me he atrevido a creer, le perdí el miedo a la pandemia, le perdí miedo al coronavirus porque escuché tus mensajes. Ahora, no te equivoques, Dios es el único que puede hacer milagros. De modo que la gloria es toda para Él. Pero casi todos los milagros tienen un elemento, un factor humano. Hay que hacerlo natural antes de que Dios haga lo sobrenatural. Hay una parte que nos compete a nosotros. Y los que se esconden en las trincheras, esperando que el fuego pase, esperando que todo amaine, o teniendo miedo a los gobiernos que van en contra de lo que Dios ordena, o que quieren ordenar cómo debemos adorar a Dios. Yo te aseguro que esa gente se pierde en los milagros. Yo voy a hablarte rápido de 3 milagros del Señor. Cuando hacía este mensaje, cuando el Señor me lo daba, me venían tantos a la mente, y si no me alcanza el servicio de hoy o el mensaje de hoy, los continuaré el próximo domingo. Pero hoy voy a hablar de 3 rápido, 3 milagros del Señor,
Y los tres tienen que ver con esta temporada que estamos viviendo, con este momento singular que nosotros estamos atravesando. El primer milagro está en Juan 4:46. San Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había ahí un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, se fue hacia él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque el hijo estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, de ningún modo vas a creer. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo ya vive. Y el hombre creyó la palabra y se puso en camino. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron noticia diciendo: tu hijo vive. Entonces este oficial del rey preguntó: ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron: ayer, a la hora 7:00 le bajó la fiebre. Y el padre comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo ya vive. Creyó él y toda su familia. Maravilloso. En el siglo I había en Israel círculos sociales muy diferentes para los funcionarios reales y los rabinos o los rabíes judíos itinerantes. Estaban muy separados. O sea, uno eran como la chusma y otro eran la gente de élite, el VIP. De hecho, se evitaban mutuamente como si contagiaran la peste. Pero en momentos desesperados hay que echar mano a medidas desesperadas, en especial si tu hijo está al borde de la muerte. Y el funcionario real, que probablemente reportara directamente al mismo Herodes, desafió el protocolo cultural al buscar verse cara a cara con aquel que, según decían en algunos rumores, convertía el agua en vino. Se sometió a alguien sobre quien él tenía poder político. No se pierdan este detalle. En el plano real, los roles se invierten. La autoridad del rey de reyes le gana a cualquier autoridad de cualquier rey de la tierra. Nunca lo olvides. El rey de reyes le gana a cualquier autoridad de cualquier rey. Y los que están diciendo: sí, pero hay que obedecer a los gobernantes, prediqué de eso el domingo pasado. Siempre y cuando no prohíban lo que Dios ordena o no ordenen lo que Dios prohíba. Especialmente ahora. Esa es nuestra carta ganadora. Este es un milagro que hace alarde de su dominio del tiempo y el espacio. Porque este milagro entre el oficial del rey y Jesús fue una cita divina entre dos candidatos improbables. Fue la sincronización de lo sobrenatural. Y cuando te cruzas con la persona correcta en el lugar indicado y en el momento oportuno y no encuentras explicación para lo que sucedió, es probable que Dios haya armado la conexión. Yo tengo un mensaje titulado Conexiones Divinas. Cosas que ocurren que no tienes idea cómo ocurren. Por eso el lugar donde tú te arrodillas a orar es el domicilio más importante del mundo durante esas horas de intercesión. Porque tu sitio de encuentro con Dios es más importante que el salón oval de la Casa Blanca, más importante que cualquier senado, que cualquier grupo de diputados. Porque tenemos al poder supremo que está en aquel que pone y saca los reyes de la tierra. Y especialmente aquellos hombrecitos pequeños que dependen de las urnas. Ya no hablamos de reyes. Nuestra autoridad es mucho mayor, tanto en alcance como en potencia, superior, de mayor alcance, más fuerte. No lo olvides, iglesia. Iglesia, si le hablas al Rey del universo por la noche, no tienes problema alguno para que le hables a tu presidente a la mañana siguiente. El grave problema, claro, es que van a hablar con los presidentes, va a sacarse una foto sin haber estado con el rey la noche anterior. Y eso se nota porque van amedrentados, apichonados algunos. De otro modo estarían llenos de la valentía del Señor. Diciendo, estas son las condiciones, vamos a pelear, por lo menos pelear, importunar al juez. ¿Quién es el funcionario real de tu vida? Porque no tienes que dejar que ningún poder humano te intimide si ese poder va en contra de lo que Dios ordena.
Tú respondes. Yo respondo a un poder muy superior. Por eso hace 2 domingos atrás me dirigí al gobernador de California y le dije, gobernador, le contaré cómo funciona esto. Usted se queja con su superior y yo con el mío. Así es la cadena de mando. Podría parecerte que esa gente, los gobernadores o los políticos, tienen lo que tú querrías tener. Pero no creas eso. Tú tienes lo que ellos necesitan. Nunca lo olvides. Y si sigues a Jesús, los funcionarios reales buscarán una audiencia contigo. Yo sé que esto va a ocurrir, no me la daré de profeta, pero yo digo esto, porque a mí me ha ocurrido decenas de veces con un montón de mandatarios. Algunos hasta ni siquiera los atendí, como en el caso de Nicaragua. Porque yo sé que respondo a alguien superior, porque tienes algo para ofrecer que el poder no puede controlar ni puede comprar el dinero. José no tenía ningún poder, ninguno en la prisión. Ahí estaba José totalmente, aparentemente amedrentado y en prisión, privado de su libertad. Pero podía hacer algo que nadie más podía. Su capacidad para interpretar los sueños salvó a 2 naciones de una hambruna mundial. Dios le reveló a José los secretos que no le reveló a nadie más. Eso distinguía a José. De eso están hechos los líderes. Es eso lo que nos tiene que distinguir en este tiempo. Tenemos que ser la gente de las respuestas, no los que se unen al pánico. Tenemos que ser gente esencial en la crisis. Tenemos que ser, si hay un rebrote de la pandemia, aquellos cuyos gobernantes digan, pregúntenle a ellos qué tenemos que hacer. Sí, no soy un idealista tonto, ni creo que es una utopía. Yo creo que eso tiene que pasar, como los reyes que consultaban a los profetas. Como la desesperación que tenían los reyes cuando iban a Samuel o a cualquier profeta que estaba cerca. ¿Qué tengo que hacer? Dios nos conoce a todos. Y conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza y en la mía antes y después de ducharte. Y no hay nadie que esté a más de una oración de distancia. Dios puede darte acceso a quien sea, incluyendo al faraón. Esto va para pastores amigos, incluyendo al faraón. Dios te va a dar acceso. Hasta puede que llamen algún día a tu puerta, como el funcionario real fue a buscar al rabino. Así que aquí va mi consejo, no te preocupes por conocer a la persona correcta, reúnete con Dios. Iglesia, tenemos que reunirnos con Dios, pero no orando con miedo. Hay que reunirnos con Él en una reunión de junta, en una reunión ejecutiva, en una reunión de board. Y Dios se encargará de que conozcamos a las personas adecuadas en el momento justo. Pero para eso tienes que obedecer ciegamente. Ese es el punto donde la mayoría nos quedamos sin hacer nada. Queremos que Dios nos revele el segundo paso antes de dar el primero. Pero la fe consiste en que demos el primer paso antes de que Dios revele el segundo. Si puedes dar ese paso de fe, es posible que haya una cita divina para ti a la vuelta de la esquina. Señor, rogó el funcionario, baja que mi hijo se muere. Baja rápido. Y el Señor le dijo, vuelve a casa que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Casi todos los milagros que obró Jesús eran encuentros personales, face to face, cara a cara. Pero este milagro desafió las 4 dimensiones de espacio y tiempo. Fue un milagro a larga distancia en tiempo real. Envió la sanidad mediante las ondas de sonido. En el instante sanaron al hijo del funcionario real que estaba a 30 kilómetros de distancia y no podía oírlo. Una de las razones por las que nos cuesta creer que Dios hace milagros es simplemente porque pensamos que Dios está sujeto a las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Nosotros como humanos solo podemos estar en un lugar a la vez. Así que nos cuesta imaginar la omnipresencia. Y todo para nosotros es finito. Así que nos cuesta imaginar la eternidad. Pero el Dios que diseñó nuestro universo con 4 dimensiones no habita en ninguna de esas dimensiones. Dios es omnidimensional. Cuando oramos, esas ondas de sonido salen de nuestro mundo cuatridimensional. Y como una bala disparada al aire, nunca sabes cómo y a dónde llega esa oración y cuándo va a volver a entrar en la atmósfera. Tal vez sea respondida del otro lado del mundo antes que incluso
termines de pronunciarla. Tal vez hagas una oración y ya venga la respuesta en camino, como le ocurrió a Daniel. O quizá como una cápsula del tiempo se desentierre la respuesta siglos después. Moisés oró para entrar en la tierra prometida y se murió sin pisarla, y uno dirá, ¿y a dónde quedó esa oración? En el monte de la transfiguración, ahí está la respuesta de Moisés. Aparece junto a Elías al lado del Señor pisando la tierra prometida. Las oraciones no tienen fecha de vencimiento. Pero hay algo seguro. No solo no tienen fecha de vencimiento, sino que Dios oye las oraciones. Parece algo infantil, pero tengo que decirlo. Dios oye las oraciones. Hace algunos años yo estaba orando en la intimidad de casa. Necesitábamos finanzas, para variar. Necesitábamos comenzar con un programa de televisión, con un proyecto. Y no sabía a quién llamar. Así que cuando uno no sabe quién llamar, a veces es bueno porque uno se pone a hablar con quien tiene que hablar. Me reuní en una mesa de junta con mi padre. Fui a hablar con mi superior. Le dije, Señor, si tú quieres que haga esto, necesitas enviar los recursos. En ese mismo instante, Dios le habla a una persona que no me conocía, un tal Rob Owen. Él en ese momento estaba orando en un lugar llamado Burundi. ¿Tú sabes dónde queda Burundi? Nadie sabe dónde queda Burundi. Burundi se encuentra situado en el África Central, limitando con la República Democrática del Congo, con Ruanda al norte y con Tanzania al este y al sur. ¿Se acuerda el demonio de Tanzania de los dibujitos? Bueno, por ahí está Burundi. Y mientras que yo oro, Rob Owen está orando con un nativo de allá llamado Abba. Y mientras que está orando, el Espíritu Santo toma a Abba y le dice, Dante Gebel, Dante Gebel, Dante Gebel. Y Rob Owen empieza a buscarme. Tú no puedes fabricar un encuentro así. Países distintos, idiomas diferentes. Rob Owen no habla español. Yo hablo Spanglish. Pero el Dios que existe fuera de nuestras 4 dimensiones espaciotemporales no conoce limitaciones especiales, limitaciones cronológicas. No conoce los límites del espacio. Armar la cita divina en otro hemisferio es como armar una cita divina con tu vecino de al lado para Dios. Así que Rob Owen escucha Dante Gebel y no sabe quién soy. Y como él trabajaba en ese entonces para el gobierno, investiga. Mueve hasta el FBI para saber quién es Dante Gebel y da conmigo. Bueno, no da conmigo directamente, sino con un amigo y le dice, mira, ¿tú conoces a Dante Gebel? El Señor me dijo que tengo que contactarlo y ayudarlo en lo que necesite. Y nos contactamos, nos ayudó. Siembra un dinero importantísimo para que comencemos un proyecto televisivo, porque Dios se lo ordenó estando allá en África, en Burundi. Y le dice, ayuda a Dante Gebel, es mi hijo. Tú no lo conoces, pero lo vas a ayudar. Algún día Dios va a correr la cortina del espacio y el tiempo y va a conectar los puntos que van entre nuestras oraciones y las respuestas. Y nos vamos a asustar. Y va a conectar líneas de puntos que van a cruzar abismos socioeconómicos como el que había entre Jesús y el funcionario real. Tengo decenas de testimonios así. De llegar a Bogotá, Colombia, por ejemplo, y a alguien esperándome en la barra de un bar por horas. No me puedo ir de acá, tú no me conoces, pero no me puedo ir de acá. Dios me dijo que tengo que contactarme contigo y tengo que pagarte tus programas de radio, que en ese entonces se emitían en gran parte del mundo. ¿Quién te dijo? El Señor, orando. Yo creo en ese Dios.